Desde el bar, edición miscelánea. Hoy es lunes. Estábamos el viernes pasado. Luis no tenía confianza en que tuviéramos temas suficientes para hablar el lunes. Y yo le dije, va a haber temas. Y hay temas. Al final de cuentas, sí hubo temas. Hay dos temas que son interesantes. Vale la pena mencionarlos. Y ninguno es el play-in. Y ninguno es el play-in, porque del play-in vamos a hablar el martes. Digo, podemos hablar, sí, de la particularidad de que se van a jugar 3 partidos en sábado y uno en domingo en el play-in por un concierto, y lo pidió la Ciudad de México, que así sucediera. No hay mucho que decir, más allá de que hay periodistas, cuyos nombres no mencionaré porque no vale la pena, que están culpando a la liga. Es que todo se hace mal, cuando en realidad por una vez, la liga no tiene absolutamente nada que ver con eso. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Hablaremos de Martinoli y León Krause, el enésimo duelo entre personalidades en Twitter, y hablaremos de Elías Montiel Oviedo. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal, Martín, barra del bar, fans de Patreon? Aunque el episodio de hoy es episodio libre en Apple Podcasts, Spotify, YouTube y muchísimas plataformas más. De hecho, sí, del play-in sí hablaremos de lo que será mañana de la liguilla, pero bueno, del play-in será muy poquito porque será solamente un partido entre equipos no tan populares, así que quedará para el final. Y como siempre les digo, mándenos saludos, preguntas, comentarios y lo que ustedes quieran como revista 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre. Me guardo algunos para mañana porque, como descubrirán mañana, eso lo grabaremos desde hoy, y por eso no nos cambiaremos de ropa, así que solamente voy a poner un comentario que dará pie al primer tema del día. Y este comentario es de este filósofo famoso. ¿Los que estamos frente a un micrófono tenemos alguna responsabilidad con la calidad del debate público? Yo creo que sí. ¿Y tú, Martín, qué piensas? Ese filósofo, tú lo conoces. Es obviamente David Faitelson. De hecho, no, es León Krause. Es León Krause. Pensé que era Faitelson por la voz de... Te engañé. No. Fue plan con maña. Estamos hartos de... No, es León Krause. A ver, hablemos un poco del tema. León publicó un tuit diciendo que le sorprendía la vulgaridad con la que algunos periodistas se expresaban en sus podcasts o en podcasts, ¿no? Ajá. No se refería a nosotros, curiosamente. Nosotros no... Porque no nos oye. ¿Por qué nos oye? No, yo creo que León alguna vez ha oído desde el bar. Bueno, ha estado aquí. Pero yo creo que nosotros no somos particularmente vulgares. De tanto en tanto decimos groserías, pero no es nuestro sino, ¿no? Se refería a Martinoli. O sea, hay que decir las cosas. Se refería a Martinoli. Y Martinoli le respondió en un tuit poniendo algo así como dice la canción de Daniela Romo, celos. Es una respuesta particular esa, ¿no? O sea, yo me pregunto, ¿en qué planeta paralelo León Krause podría tenerle celos a Martinoli? ¿O por qué? ¿No? A ver, yo creo que aquí eso hay que verlo desde la perspectiva martinolesca, y no solo suya, sino de buena parte de los colegas en el medio, que es, tú vales tanto como seguidores tengas. Tú eres tan importante como rating lleves a tu programa o como usuarios le den likes, clics, retweets a tus contenidos. Y entonces, por supuesto, para quien vive con esa perspectiva de la vida en los medios, todo aquel que no genera tantos clics, que no tiene tantos seguidores, que no tiene tanta audiencia cautiva que siempre le defienda todo, pues si esa gente hace una crítica que se pueda dirigir contra mí o contra alguien parecido a mí, pues lo hace por celos, porque está celoso de que no tiene tantos clics como yo, está celoso de que no tiene tantos seguidores, de que no hay tantos fans enamorados del personaje. Entonces creo que por eso responde como responde, ¿no? Porque en su forma de ver los medios y el mundo, todo es una cuestión de seguidores, de likes, de retweets, de rating. A ver, pero León tiene 1.5 millones de seguidores en Twitter. O sea, tampoco sean poquitos. Martinoli tiene 4. Claro. Pero... Y León, no sé, o sea, se ha labrado una carrera muy importante en medios internacionales como analista político. O sea, ¿por qué le tendría celos a un comentarista deportivo? No, es muy raro. Y yo creo que tiene que ver con lo que dices, pero con otra cosa de Cristian Martinoli, que es que está absolutamente subido a su ladrillo. Absolutamente. O sea, cree que es
la persona más importante del país. Y que todo el que no tenga su tribuna está celoso de él. Cuando, a ver, nosotros lo podríamos revertir, ¿no? O sea, podríamos decirlo, si nosotros nos pusiéramos en ese plan, podríamos decirlo, pues a final de cuentas es un comentarista local, Ujú. ¿no? O sea, nunca ha salido de su zona de confort. Es como el Alexis Vega de la televisión mexicana, ¿no? O sea, sí es muy reconocido en México, pero nadie lo conoce fuera, nunca ha hecho nada, ¿no? Nunca ha entrevistado a una gran personalidad, nunca, más allá de las coberturas que ha hecho con TV Azteca, pues lo regresan después de que pierde México. Nunca ha hecho nada relevante en el extranjero, ¿no? Eh, y entonces, Si le mandan el clip de esto que acabas de decir, va a responder, ¿cómo no? Me mencionaron en el Chiringuito o me repitieron cuando la narración de Costa Rica. Sea a lo que te refieres, pero Costa sí. Rica. Pero bueno, no ha entrevistado a Messi, ¿no? O sea, no se ha parado frente a Zinedine Zidane, ¿no? No ha estado en una entrega de premios del Balón de Oro, ¿no? O sea, nunca ha conseguido eso. Ha vivido dentro de una zona de confort. Esa es la realidad. Y entonces, cada quien puede analizar el, la, digamos, la realidad de acuerdo a su óptica particular. Y eso no significa que su óptica sea la correcta, ¿no? Y la única valiosa. O sea, yo estoy seguro que Martinoli está muy orgulloso de su carrera y me parece muy bien, ¿no? O sea, a final de Ujú. cuentas, para su óptica, su carrera está muy bien. Yo no es la carrera que hubiera querido tener y no es la carrera que decidí tener, ¿no? Yo tuve otra carrera que, en mi opinión, fue mucho más exitosa, aunque no tenga los seguidores que tiene, ni los zombies que tiene, ni toda la gente que lo apoya, ni esté constantemente recibiendo adulación, ni tenga tampoco gente que repita mis frases, ni nada, ¿no? Cada quien, pues, tiene las prioridades que quiere, ¿no? Ahora, pensar que cualquiera que te critique está celoso de ti, pues ya me parece que es completamente desvariado. Sí, y te digo, y es eso, ¿no? Está en este momento ya tan subido al ladrillo como tú dices que toda crítica es de, es porque quisieran ser yo. No, es porque a lo mejor simplemente no gusta el contenido que haces y se vale que no nos guste, que no le guste a León, como también se vale que haya, es evidente, miles o hasta millones de personas a las que sí les guste. A fin de cuentas, esto empieza por el comentario de León de, ay, veo estos podcasts y son una cantidad de leperadas descomunal y creo que la pregunta era válida. ¿Es válido que haya gente a la que le guste que en los podcasts los comentaristas se escuchen tan distinto a como pueden hacerlo en televisión? Le puede gustar a quien sea y también se vale decir, bueno, realmente es necesario bajar la calidad del lenguaje tanto para que te entienda tu fan. Si no dices 3 leperadas en cada 7 palabras, no estás completo, no vas a conectar con ese fan. Yo diría que no, a fin de cuentas, ya conectas con él en la televisión, donde solamente puedes soltar una leperada o dos cada vez que México pierde un partido vital ante Costa Rica en una eliminatoria de Copa del Mundo. Fuera de eso, no te las perdonan, ¿no? Entonces, y creo que hay además la reflexión de León, más allá de que fuera o no, dices que sino contra Martinoli, pues no es el único. Son bastantes colegas que tenemos que lo vemos que suben sus reels o suben fragmentos del programa y lo mismo, ¿no? Es leperada tras como que tienes que elegir cuál es el segmento más altisonante para que sea el que conecte. Aquí tú y yo, pues sí, soltamos de vez en cuando alguna grosería porque es parte de nuestro vocabulario normal, no porque sintamos que necesitamos hacerlo para que la gente nos escuche o conecte con nosotros. Sí, estoy tratando de encontrar, y no sé por qué no lo encuentro, el fragmento del podcast de Cristian Martinoli al que se refería León. Eh, Me gustaría hacerlo, y perdón por la falta de preparación, pero es que realmente lo que íbamos a hacer era otra cosa y al final de cuentas nos pusimos. Aquí está. No es esta. No es este. Bueno, a ver si lo puedo encontrar en algún momento. Eh, Porque sí, la realidad es que es muy lépero, ¿no? Incluso para nosotros, incluso yo que a veces contesto así, o sea, es como, o sea, a mí hasta me llamó la atención, ¿no? Cuando León lo publica, porque ahora ya no encuentro su tweet tampoco, o sea, ya es todo medio caótico, pero cuando León lo publica y después sale lo de, digo, lo escucho, me llama la atención que sea así. Y
digo, Ramón Raya conoce bien a Martinoli y ha dicho muchas veces que es un tipo al que lo mueve el resentimiento. Eso a mí no me consta, pero lo dice él. Pero eso parece, ¿no? O sea, eso parecería por lo menos ahí. O sea, criticando de una manera muy altisonante que a Raúl Jiménez le molestara el abucheo recibido en aquel partido. Y lo que dice es algo como, a ver, aquí lo voy a encontrar aquí. Disculparán pero ya es que ya pensé cómo ¿Cómo encontrarlo. encontrarlo? Googleando Martinoli y Raúl Jiménez. Aquí está, sí, exacto, así fue. Vamos a compartirlo simplemente porque creo que vale la pena verlo. Y afortunadamente, digo, este va a ser es el podcast abierto, entonces no es lo mismo, pero afortunadamente, como nuestro podcast ya es cerrado en buena medida, ya no recibimos a todos esos güeyes que dicen, es que lo están haciendo por envidia, ¿no? ¿No? Que eso es, digo, cada quien, ¿no? Allá ellos, pero también muestra una manera de ver las cosas por parte de esta gente, que es, ustedes lo que querrían es estar en TV Azteca, cuando puta, ni volviendo a nacer. No, gracias, O no. sea, ni volviendo a nacer, nunca, 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 ni aunque me ofrecieran el dinero de los jeques árabes. O sea, antes iría a Arabia Saudita que a TV Azteca, ¿no? Digo, a ver, nunca creo que Salinas Pliego, o sea, si Salinas Pliego, y digo, ni Después de aunque que me ofreciera venda el al dinero Mazatlán y al Puebla, después vende TV no, Azteca, nos mira, lo pensamos. no te iba a decir, ni aunque me ofreciera el dinero de los jeques árabes, porque no me lo pagaría. Es Además, Salinas Pliego, jamás me tiene pagaría que ser eso, por ¿no? delante. De alguna manera me estafaría y me quitaría mi dinero, ¿no? Pero nunca, o sea, literalmente jamás en la vida quisiera tener la carrera que tiene Martinoli. Pero bueno, hay gente que cree que esa es la única manera y qué bueno que no, porque así que no están aquí y así podemos analizarlo de la manera que a nosotros nos parece que es. Vamos a escuchar esto que dice Cristian Martinoli sobre Raúl Jiménez. Al siguiente partido hubo una mentadera de madre peor que la de Torreón. A Malagón más leve, pero el resultado, que fue derrota, terminó con abucheos. Se detuvo el juego, se gritó lo que no tienen que gritar. Y ahí no escuché a los pinches jugadores decir que no mame la gente, por qué nos critican, por qué estamos en San Antonio, por qué venimos aquí. No lo escuché. Entonces, cada vez que te reclame un aficionado y tú tienes los huevos de decir, ¿por qué me reclaman? Dilo siempre, cabrón. No lo digas cuando se te antojó. Sé coherente y dilo siempre. Solamente lo único que dije es, si a ti te emputa que te critiquen, dilo siempre. No nada más cuando un día se te ocurrió decirlo. No. Si estás caliente de que cada partido que juegas, que cada partido termina siendo para el aficionado una mierda más grande que la otra, no digo para los especialistas, sino para el aficionado común y corriente que quiere que su equipo gane, quieren que México gane 1-0, 20-0 o medio a 0. Quieren que gane. Dilo siempre, cabrón. No lo digas, y menos cuando vienes de jugar en México. Porque la gente siente que la selección mexicana ya no es de México, güey. Es de los mexicoamericanos o de la gente que vive en Estados Unidos. Entonces, ese es el tema. Aquí se vale la expresión, di lo que se te cante en los huevos. Pero dilo siempre, no lo digas solamente cuando estás muy caliente. Exprésate siempre, porque fue peor lo de San Antonio que lo de Torreón. Y no escuché a un solo jugador que se quejara. Pero bueno. Ahí está. Más allá del lenguaje, creo que fue peor lo de San Antonio de lo de Torreón en cuanto a la cancha. Y el abucheo fue correcto en San Antonio. Es que, por ejemplo, el problema fue lo de la razón del abucheo de Torreón, Luis. Exacto. Sí, no, y creo que eso, o sea, se perdió en el debate por el tema de las separadas, que no tenía razón, porque sí me tocó ver que había varias notas publicando de que, sí, Martinoli estalla, y las típicas en las redes, sí, diciendo verdades como puños, sí, soltándole a los seleccionados lo que no quieren oír. A ver, eso, claro que en San Antonio hubo más abucheos y la cosa acabó peor, en un contexto en el cual la selección estaba perdiendo un partido y entonces se le volteó la afición. Lo de Torreón, el reclamo a los aficionados ahí fue que se voltearan contra el equipo desde el minuto 1, que llegaran a putear a Raúl Rangel simplemente por el hecho de que no era Carlos Acevedo. Por eso estaban molestos los seleccionados. Por eso es que ahí sí se atrevieron a hablar Edson, Raúl, no me acuerdo quién más, y en las demás se aguantan, porque a diferencia de lo que suelta Martinoli en esta pataleta, pues sí, han aguantado vara como les corresponde, vamos a decir, ¿no?
Que jugamos mal y perdemos, pues viene el abucheo y ni modo. En el juego de Torreón, lo que molestó, aunque también le molesta a Martinoli, es que la afición llegara ya volteada contra el equipo desde el minuto 1 y estuviera abucheando a un portero simplemente porque no era el propio. Y diciéndole puto, perdona la leperada, pero es lo que están diciendo. O sea, a tu propio portero. Eso es lo que es insólito, ¿no? Pero es que Martinoli lo hace para la tribuna. Ujú. O sea, está claro que para la tribuna. Dice Ramón que lo alimenta el resentimiento con los jugadores y con lo que ganan los jugadores. No lo sé, pero por lo menos ese comentario parece, por decirlo menos, pues tribunero, ¿no? Esa es la razón. Y después también el problema está en que tiene toda una serie de zombies que le aceptan todo sin chistar, porque en teoría es el paladín de la verdad. O sea, tirándole mala onda a la selección, hablando mal de los jugadores, burlándose de ellos. Y curiosamente jamás diciendo nada contra Salinas Pliego, que es el cáncer más grande del fútbol mexicano. Y tiene lógica porque no va a morder la mano que le da de comer, Sí. ¿no? Pero, o sea, ¿qué clase de paladín de la verdad es alguien que no habla ni de él ni de Iraragorri, ¿no? Que, bueno, estamos hablando de los dos peores directivos del fútbol mexicano. Y después, a ver, hay gente que dice, es que no tienes la valentía para decir lo que dice Martinoli. ¿Qué valentía? Todo el mundo dice lo mismo todo el tiempo. Claro. O sea, ya no es que haya una censura de Televisa para quienes... Cualquiera lo dice, hasta Faitelson lo dice dentro de Televisa. Sí, y además, ya para ir girando un poco en el tema y que no sea únicamente Martinoli hoy, justo eso que mencionas, ¿no? ¿Por qué siempre pegar a los jugadores y no a los directivos? Pues porque entre los directivos está su jefe, o quien lo será por lo menos por el resto de la temporada, aunque ya ya se informó que va a vender ambos equipos, que se va a salir del fútbol, que el próximo año Por también favor, acaban los por contratos favor. con selección, con federación, con clubes. Entonces, a lo mejor a Martinoli ya le va a dar menos envidia lo que ganan los jugadores por la millonada que le va a pagar Televisa o ESPN para irse con ellos, así como a Faitelson, bueno, se los llevó a TUDN. Y bueno, y eso, ¿no? ¿Por qué la gente sigue a Martinoli? Pues es que es un valiente. No, dice lo que tú quieres oír porque, como decías, ¿no? Desde el resentimiento de Martinoli, conecta con el fan resentido. Como es el caso de Salinas Pliego, ¿no? Sale todo esto de que lo va a vender, sale su vocero, tu amigo Faitelson, a lamentar que se va un prócer del fútbol mexicano, va a hacer un cambio importante. Yo agarro el tuit, lo cito y pongo, ¿no? Oh, sí, qué tristeza que se va Salinas Pliego, dijo nadie nunca. Y la mayor parte de la gente coincide, pero sí hubo alguno que otro que me contestaba, pero es que Salinas Pliego sí ayudó al fútbol, o sí es alguien que se atreve a decir contra Morena, y de repente empiezo a ver más respuestas de gente que mete a Morena en el tema. A ver, no es que Salinas Pliego sea un prócer de la justicia, de la verdad, de la No, un transparencia. prófugo de la justicia, un Sí. prófugo, eso es lo que Es más bien, es alguien que como ya se puso totalmente en contra de Morena y del gobierno nacional, pues a la banda que quiere también estar en contra de Morena y el gobierno, que se vale porque hay muchas razones para estar en contra de ese gobierno. No, sí, este es ahora mi líder, ¿no? Así como en el fútbol, los que están antiselección se van con Martinoli, los que están anti-Morena ahora son pro Salinas Pliego, aunque sea una rata la misma calaña que los que están en el gobierno ahora, que los que estuvieron antes y que prácticamente cualquier involucrado. A ver, era aliado de López Obrador. Además. O sea, arrancaron estando juntos. Lo que pasa es que después se pelearon, ¿no? O sea, uno de los grandes, la razón por la que dice que me peleé con Salinas Pliego en Twitter, que en realidad pues, fue con su lavacoches, con su CM, es porque... Te puse un callo. Es porque Salinas Pliego tenía el plan, junto con la 4T, de comprar a un famoso club del fútbol mexicano, junto con el hijo del observador. A final de cuentas no pasó, porque se pelearon entre ellos, pero ese era el plan originalmente. Yo lo perfilé y bueno, el Pelagatos me atacó haciéndose pasar por su jefe, ¿no? Pero bueno, en fin. ¿Sacó el hacha? Sacó el hacha. Otro que ahora también ya está en otro lado, o sea, ya se volvió cualquier cosa esto. Pero bueno, el caso es que
todavía siguió un poco lo de León con Cristian, que es León Krause hoy publica una columna en la que, la verdad, en mi opinión, pero es que yo no soy él es él, trata muy bien a Martinoli dentro de todo, ¿no? A ver si tengo por aquí la columna. Esta sí la tengo mucho más a la mano. Voy a leer algunas cosas, no voy a leer Ujú. todo, pero dice, antes de proceder, una aclaración que puede ser pertinente. Soy fan de Martinoli. Cada vez que necesito un momento de alegría, regreso a YouTube para escuchar sus narraciones inolvidables de los goles de México en Copas del Mundo. Me parece ingenioso y elocuente. No es solo eso, me resulta naturalmente simpático. No es casualidad que la pareja que hace con Luis García haya hecho historia en la narración futbolística mexicana. Y con Luis García, además, León se lleva muy bien. Es precisamente por esa elocuencia que tanto he disfrutado de Martinoli que me sorprende su reciente propensión a la vulgaridad. En el fragmento que escuché, García y Martinoli conversan y Martinoli se lanza contra los jugadores mexicanos. Cita lo que acabamos de Ujú. poner. Uno puede estar o no de acuerdo con el argumento de Martinoli. Yo difiero. Los jugadores que se quejaron después del partido de Torreón, por cierto, ninguno de ellos usando en público palabras como las que usó Martinoli, lo hicieron porque las circunstancias del abucheo en Torreón fueron distintas a la de San Antonio. O sea, lo dice bien León. Pero en realidad importa poco. Lo interesante es preguntarse por qué Martinoli, el narrador de fútbol más importante del país, opta por hablar así. Las palabras de un líder de opinión no se dan en el vacío ni caen en oídos sordos. Estar frente a un micrófono, incluso con la libertad sabrosa que supone un podcast entre amigos, implica una responsabilidad. En una democracia, el modo en el que hablamos importa tanto como lo que decimos. La civilidad no es una cuestión de etiqueta, sino una condición práctica para que el desacuerdo no derive en enemistad. El respeto verbal mantiene abiertas las puertas del diálogo y la posibilidad de aprendizaje mutuo. La grosería, en cambio, la cierra con estrépito. Es cierto que la vulgaridad, usada con astucia, puede transmitir autenticidad y cercanía, pero su poder es efímero y su costo alto. Erosiona la confianza, degrada el debate y convierte la conversación pública en una sucesión de gritos. Y bueno, después sigue con eso. Y la verdad es que tiene razón. La gente no le va a gustar, pero tiene razón. Y yo, leyéndolo, me arrepiento un poco de algunas palabras altisonantes que he utilizado también aquí. Nunca a ese nivel, ¿no? Claro. Pero es verdad, ¿no? Y creo que una de las grandes degradaciones del discurso en el fútbol mexicano y también en parte de la política, porque si uno lee a Salinas Pliego, al que se hace pasar por Salinas Pliego en Twitter, pues es así, ¿no? Dice pinches gatos, chinguen a su madre los comunistas, cosas así, ¿no? Creo que una de las degradaciones más importantes de el ambiente en el fútbol mexicano, en el deporte mexicano, tiene que ver con la manera en la que nos expresamos, ¿no? Y que hayan surgido, porque mucho más que Martinoli han sido sus imitadores mucho más vulgares que él. Sí, sí, o sea, lo que comentas, entonces, lo ves en las redes, que de repente aparecen estos reels, esos extractos de episodios, otros podcasts, y que es eso, ¿no? Ante lo que es, digamos, el argumento a veces exagerado en cuanto al lenguaje florido, bueno, no florido, lenguaje rebuscado de los poetas, de los analistas, pues ellos quieren estar del otro lado, ya, pues, ¿cómo lo hacemos para extinguirnos? Vamos a hablar con la mayor vulgaridad posible, que de nuevo, cuando en tu día a día, pues sí, eres de soltar una leperada aquí y allá, creo que se nota incluso cuando lo estás en el micrófono, se te sale una, no pasa nada. Ya, afortunadamente, al menos en los podcasts, nadie te va a decir nada porque sueltes una mala palabra de tanto en tanto. Cuando sí, ya te das cuenta de que es una tras otra, pues es como que un intento de conectar, de vamos a mostrarle a la gente que nos escucha que somos de verdad, que nosotros sí estamos con ellos, que decimos la neta. Dices, sí, pero hay una exageración, ¿no? Creo que también ya para ir cortando la parte filosófica de este episodio, creo que León tiene razón, a lo mejor sí, desde su óptica más erudita, más educada, más de alguien que supongo será raro escucharle decir groserías, si es que lo hace, pues A ver, sí lo hace, ¿eh? sí, Sí lo hace, pero en corto y nunca públicamente, claro, ¿no? O sí, ¿no? sea, Entonces se metió aquí pues con el personaje al que más gente iba a salir a defender y generó esta pequeña polémica de fin de semana. Creo que pues sí, estaremos nosotros siempre más en el barco de León que en el de Martinoli, aunque creo para que lo que sea, lo que creo. sea, sí. Bueno, excepto que le va a Cruz Azul, eso creo que hay So, Martinoli que le va al Toluca, sí, a nos cae Toluca. más simpático el Sí, Toluca la dentro de verdad es que todo, sí. pero bueno, Digo, sí. sí, o sea, creo que a él hasta si le dicen que lo comparte con Alexis Vega, hasta va a estar contento.
Sí, sí, sí. Bueno, el Piojo Alvarado. No, yo que voy a titular hoy. El episodio se llama Martinoli, el Alexis Vega de la narración. El Piojo Alvarado de la narración, El- para que se enojen más. Em, pero pero bueno, creo que era un buen tema para hablar, para empezar a hablar en un día en el que no hay eh, particularmente mucho. Y después, creo que el otro tema interesante es la exclusiva que da nuestro amigo Kerim Ruiz, en la que dice que está prácticamente arreglado el traspaso de Elías Montiel al Oviedo. Es chistoso cómo lo pone, porque dice negociaciones muy exacto, avanzadas. Y a mí me dijo antes de publicarlo que era así. Y yo le dije, a ver, me imagino la conversación. Jesús Martínez, con Jesús Martínez. ¿cuánto me das? ¿Cuánto me ofreces por Elías Montiel? Jesús Martínez, yo creo que $8 millones. Jesús Martínez, no, eso no es suficiente. Hey, Eh, pero yo bueno, también según vi lo, esa publicación y pensé lo mismo de, mira, solo porque es amigo nuestro y porque no tampoco le quiero tirar, así fue que, pero sí, hubiera sido casi cualquier otro, yo creo que sí lo citaba tal cual, ¿no? Jesús Martínez negociando con Jesús Martínez sobre las pretensiones de Jesús Martínez para la venta de este jugador muy querido por Jesús Martínez. propiedad de Jesús Martínez. Lo que él dice es que son dos directivas distintas y que están negociando como los flecos del arreglo. Pero bueno, Ujú. yo creo que se va a ir 6 meses a préstamo. Si lo hace bien, se quedará ahí. Si lo hace mal, se regresará a México, al Monterrey o a Tigres. Y no hay mucho más que decir en cuanto a la situación contractual, ¿no? Ahora podemos Sí, hablar sobre si puede funcionar en España o no. sí, de entrada yo creo, yo ahora veo gente que reclama de, bueno, porque hasta ahora cuando el Oviedo pues ya está a media temporada, le va a costar más trabajo integrarse así con el ciclo iniciado, además pues sufriendo por el tema del no descenso. Yo tengo la teoría de que en el verano Jesús Martínez quería venderle a Elías Montiel a Monterrey, a Tigres, a Cruz Azul, al que ofreciera más. Y por eso salieron con lo de que no, es que pues en el Oviedo ahora mismo no es no es el momento, o a lo mejor no es el jugador ideal, la directiva de allá en España, que a fin de cuentas todos responden a Jesús Martínez, no cree que sea el jugador adecuado. Insisto, por eso, ¿no? Porque aunque todo el mundo veíamos como de que pues, si el Oviedo sube, la lógica es enviar para allá a tu mejor canterano mexicano. Y así como en su día logró vender a Chiquito Sánchez al América o vendió, ¿a quién más fue reciente? Un jugador importante que vendió Pachuca. No recuerdo quién fue ahorita. O bien que tuvo que Luis Chávez, pues sí, ¿no? Ponerse firme y decir, no, yo me quiero ir a Europa y acabó teniendo que irse a Rusia, pagando la cláusula, quién sabe cómo, en cuanto a a la operación para que llegara el dinero. Pues aquí yo creo que Elías Montiel también debe haber dicho, no, yo me quiero ir a Europa, conozco el camino por el cual me pueden mandar, no voy a firmar con ningún otro equipo mexicano. Y ya en este momento a Jesús Martínez, después de 6 meses, no le queda otra que decir, bueno, pues lo mandamos y a ver qué pasa, ¿no? Lo ideal sería que el Oviedo se salve, que entonces se revalorice, se me fue la palabra, y entonces sí lo puedas vender en el mercado europeo. Y si no, pues igual se lo podrás vender a Monterrey y Tigres, ya viéndole cumplido al muchacho su deseo europeo. Yo difiero ligeramente contigo. Eh, Creo que realmente, que auténticamente el director deportivo del Oviedo no lo quería. O sea, que no le parecía suficientemente bueno para ir al Oviedo. Y que no tenía la experiencia para jugar ahí. Y prefirieron llevarse a, híjole, ya Salomón estoy Rondón. con Alzheimer, Salomón Rondón. Un jugador en una posición que ya tenían cubierta, pero que tenía experiencia en la liga, ¿no? Yo en su momento escribí que Rondón me parecía un exjugador por lo que había visto en México, ¿no? O sea, yo lo había visto jugar y la temporada pasada de Rondón fue muy mala en Pachuca, ¿no? Y los aficionados del Oviedo se pusieron de hueva, diciendo, los mexicanos son todos una mierda, Salomón Rondón es un jugador contrastado. Bueno, el tiempo me dio la razón, porque Rondón creo que lleva un gol en Oviedo, y además fue hace no tanto, hace como 3 partidos que metió el gol. Pero no es un jugador como para tratar de salvar la categoría, y además es una posición que tenían más o menos cubierta, ¿no? Hay que decir, el Oviedo es un plantel muy humilde, o sea, un Ujú. plantel de bajo nivel. Jesús Martínez no le está metiendo muchísimo dinero tampoco para reforzarlo, pues esencialmente porque no lo tiene, o sea, no es uno de los dueños más ricos del fútbol mexicano, ni muchísimo menos, ¿no? Ujú.
al Pachuca pues lo arma un poco de retazos de jugadores, de unas buenas fuerzas básicas, que la verdad es que sí las tiene, y entonces, pues nada hacía pensar que en el Oviedo iba a hacer grandes adquisiciones, ¿no? O sea, tiene varios jugadores que eran propiedad del Grupo Pachuca desde antes. Federico Viña también, Viñas también está en esas. Entonces, creo que objetivamente el director deportivo no lo quería y ahora le están diciendo te chingas. Sí. O sea, ya estuvo. Porque además, para Jesús Martínez, si algo no es tonto. O sea, es uno de los tipos más inteligentes que están en el fútbol mexicano. Y sabe que aún no jugando bien, no va a perder nada de su valor en Oviedo. O sea, los jugadores mexicanos que se van al extranjero y no triunfan vuelven por millonadas de cualquier modo. Entonces, perfectamente lo va a poder vender al Monterrey. Y si de casualidad le sale bien, que además la media cancha es una zona donde el Oviedo necesita mucho más ayuda que en la delantera, entonces si se vuelve titular y si le va bien, etcétera, y lo puede vender en Europa o le ayuda a que el Oviedo se salve, es ganar, ganar. Entonces, pues más bien ahora sí que le aplicó el directorio al director deportivo y le dijo, te chingas y ahora Montiel va. Me preocupa un poco lo de la pubalgia, que es verdad y que ya nos lo contaron y aquí lo dijimos en su momento durante el Mundial Sub-20, parece que ya está mejor, salió a la banca incluso de Pachuca en el partido pasado, pero lo han estado tratando con alfileres por eso y por la posibilidad del traspaso a Oviedo. Sí, vaya, lo bueno en este momento en el tema de irse a un equipo que está último en la tabla de España, pero todavía muy cerca de la zona de salvación. Hay pues qué, o sea, tiene 9 puntos, igual que el Levante, después con 11 Girona y Osasuna, con 12 el Mallorca, 13 Valencia. Entonces, no es una situación, digamos, ya desesperadísima, como sería, por ejemplo, no sé, irse al Wolves en la Premier League, donde ya no parece haber forma de rescatar ese barco. Entonces, todavía llegará a tiempo de aportar, si efectivamente lo logra hacer ya totalmente recuperado de la pubalgia. Digo, yo aún sí tengo mis sospechas de que sí quería él ya venderlo el verano pasado, como a Chiquito Sánchez en Es el posible anterior, también, ¿eh? ¿sí? Con Chivas fue que hizo al Cotorro, era el Cotorro al que Claro, vendió en el Brian verano González. pasado. Yo creo que iba por ahí. Y sí, lo que con el Oviedo no va a invertir mucho. Yo creo que con el Oviedo el plan es básicamente seguir la fórmula que aplicaron con Pachuca en su día, que subía, bajaba, hasta que le alcanzó para aguantar y después ya desarrolló todas las fuerzas básicas, digamos que se volvió autosustentable. O sea, yo creo que con Oviedo el proyecto es a largo plazo, ya le dieron a la afición la alegría del ascenso, saben que pueden aguantar un descenso y volver a esa pelea. eh, Creo que su objetivo es eso, ¿no? Ir invirtiendo más bien en dejar unas buenas fuerzas básicas, en tener un plantel que alcance para regresar a primera al año siguiente y quizá al segundo o tercer intento ya quedarse. Por supuesto, si logran esta temporada quedarse con la ayuda de Elías Montiel, pues será fabuloso. Igual será con el objetivo de venderlo antes que de que haga una carrera larga ahí en Asturias. Sí, ojalá que le vaya bien, ojalá que se concrete, a final de cuentas, ojalá que le vaya bien y pues que no regrese, ¿no? Que le vaya tan bien que le alcance para ir al Mundial con México, que todavía está ahí la chance y sobre todo si se va a Europa. Yo creo que también a Elías le debe llamar mucho la atención el poder ir a Europa porque sabe que si es titular en España lo van a terminar llevando. Sí. Vamos va a terminar yendo al Mundial, va a terminar ganando en la carrera alguno de los con los que está compitiendo, a pesar de no haber sido llamado realmente a ninguno de las convocatorias de Aguirre. ¿Te acuerdas que yo lo había dicho, no? Sí. Hace unos días lo dije aquí, porque Kerry me había dicho que no lo podía decir antes de que Pachuca fuera eliminado, y entonces por eso yo no lo quise decir tampoco. Pero ojalá que así sea, que a Montiel le vaya bien en Oviedo, y que pues, se lleve también a Cristian Martinoli, ya que estamos. pero bueno. Oye, pero hablando de Dime. que mexicanos en España titulares irían sí o sí al Mundial, ¿me estás diciendo que aún queda una chance para Alex Padilla entonces? Pues si es titular, sí. Digo, no lo es todavía, pero al paso que va Unai Simón, Sí, está pésimo, pero está ¿tú crees que pésimo. que lo vayan a sentar? A ver, pasa a fin de cosas. Estoy viendo, por ejemplo, ahora lo que son los algoritmos. Es en este momento el peor jugador del Atlético de Bilbao. O sea, tiene un promedio de calificación de 6 en la temporada. En serio. 6. O sea, o sea, hablamos de que en un equipo que además está todavía arriba, o sea, en la media tabla alta, se come ayer 4 goles del Barcelona. Es realmente preocupante para ellos, para lo de Unai.
y pues en ese caso, por ahí se le abría la puerta a Alex, aunque sí hay que decir, en medio de los partidos malos con el Athletic, tuvo una buena fecha FIFA con España, claro, ante rivales como Georgia y Turquía, que en teoría no le Bueno, representaron. Turquía le clava 2. Sí, aunque él acaba bien calificado porque tiene varias atajadas, Ah. entonces por ahí puede pasar. Hablando de atajadas, ¿ya viste qué portero solamente ha recibido 2 goles en 4 partidos? Y uno fue Guillermo de penal. Ochoa. Guillermo Ochoa. Ya lo puse yo en Twitter. ¿Cómo hacer enojar a un tonto? Diciéndole eso. Vamos a ver si alguno cae y me responde. Ahora yo le doy después. retweet para ver si Sí. se enojan. También mis haters que son más Sí. hateables. Hasta ahora creo que hay disciplina. Sí, hasta ahora hay disciplina. Eso ya hay uno que contestó. Dice, ay, sí, en la siempre exigente Liga de Chipre. Te digo, ya cayó uno. Pero bueno, creo que, bueno, habría que mencionar muy de pasadita que, por cierto, bueno, Elías Montiel, ayer, como decías, ¿no? Estuvo en la banca por última vez, porque efectivamente el Pachuca ya está eliminado. Después de pasarle por encima a Pumas, pues fueron a Juárez y a quienes le pasaron por encima fueron a ellos. Así que por enésima vez en el play-in, el 7 y el 8 avanzan a cuartos de final. No hay sorpresa. Como cada año. Hay que decir también, ya para cerrar, porque Sí. nos estamos yendo largos en temas en los que no pensábamos que iba a suceder así. Hay que decir que el play-in se hizo porque había una serie de contratos firmados con las televisoras Ujú. Para una cantidad de partidos que al final de cuentas no se cumplieron por la pandemia. Sí. Entonces, por eso se hace el play-in. Esa es la razón real. Ya no tiene razón de ser y de hecho ya se acabó. O sea, ya no va a ser, la Por próxima ahora. temporada ya no va a existir. Sí, vamos a ver si después lo Claro. reviven, ¿no? Es posible. Sí, Pero porque dejaron muy claro que es porque para poder el tener Mundial. una semana ahí extra de adelantarle al final de la temporada por el tema del Mundial. Yo sí creo que lo van a recuperar para la temporada que viene, porque es lo mismo, ¿no? O sea, son partidos extra para las televisoras. Ocasionalmente cae ahí algún equipo interesante, entonces les da buen rating. Entonces sí, yo creo que van a seguir intentando que dure por lo menos un par de años más. Pues Y más vamos a si ver luego qué suben pasa. a 20 equipos, etcétera. Tío, a lo mejor cuando suban a 20 equipos dirán, ok, no, ahora sí, el calendario está demasiado apretado, hay que recortar play-in, pero bueno, ganamos 2 jornadas a 10 partidos, ¿no? Por lo pronto, pues ahí está. Juárez le gana a Pachuca. Ya el análisis de cómo le irá en la liguilla ante el Toluca lo haremos mañana, aunque nosotros lo grabaremos en 5 minutos. Así que es una sesión larga para nosotros. A ver, no va a durar 5 minutos. En 5 minutos arrancamos a grabar Exacto. eso. De hecho, menos incluso, porque nos vamos a despedir ahora. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp. Yo soy Luis Herrera, el mío es @LuisRHA, el del podcast es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast y en Patreon, recuerden, para escuchar el de mañana, patreon.com/Desde el Bar POD.